Tema 1.4, porcentajes, promedio, ponderación y punto medio. Los temas de continuación siguen formando parte de los temas de aritmética, sin embargo son temas más específicos y particulares. Son importantes para la educación media superior y superior. Son bases para los estudios posteriores. Sin embargo, no forman parte de la educación básica, o no necesariamente, en los temas de aritmética. Comencemos. El porcentaje nos ayuda a determinar una cantidad fraccionaria respecto a otra en 100 partes iguales. Nosotros tenemos una cantidad total a la cual llamamos nuestro 100%, o es el elemento que vamos a partir en esas 100 partes iguales. Y por su parte podemos tener otra cantidad que va a tomar solo una pequeña parte de ese 100%. ¿Sí? Es como cuando partimos un pastel en la cantidad de personas para poder alimentar a todos. Si tenemos A como nuestro 100% y B como una pequeña parte de ese 100%, podemos realizar la siguiente operación. Tenemos B, que es la cantidad que quizás conocemos, pero necesitamos conocer este porcentaje. Entonces lo multiplicamos por 100 y lo vamos a dividir entre o sobre la cantidad total que vamos a emplear. Esto de aquí nos va a dar como resultado qué porcentaje, qué porción de A tenemos en B, o qué porción representa B respecto a A. Esto de aquí se hace mediante el cociente, o sea la división, para poder representar de una manera más práctica o simple esta proporción de cuánto de A hay en B. El siguiente punto es el promedio. El promedio, como dice aquí, es el resultado de dividir la suma de varias cantidades respecto al número de elementos de los elementos sumados. Esto de aquí se utiliza típicamente para calcular los promedios de calificación en una escuela. Tenemos una cantidad finita de valores que puede estar representada por cualquier cantidad de elementos, y nuestro promedio, ¿sí? Este de aquí es el símbolo que se utiliza para representar la media o el promedio, va a ser igual a la suma de todos los elementos respecto a la cantidad de elementos que haya. Ojo, repito, esto de aquí funciona para elementos finitos. Eso significa que nosotros tenemos una cantidad fija de elementos que vamos a sumar para calcular el promedio. Los últimos dos puntos son ponderación y punto medio. La ponderación es similar al promedio. Sin embargo, en la ponderación se atribuyen distintos pesos a cada valor. ¿Qué significa distintos pesos? Bueno, significa que cada porción va a aportar una diferente cantidad de información a nuestro resultado. Cuando hablamos de promedio, cada elemento aporta una misma cantidad de información. Sin embargo, cuando hablamos de ponderación, hablamos de ciertos pesos. Estos no necesariamente tienen que ser el mismo, pueden ser diferentes o incluso pueden ser el mismo para ciertos valores. Cuando nosotros calculamos el promedio de esta manera, en la ponderación o la media ponderada, ¿sí? Que esto significa MP, media ponderada, nosotros calculamos el resultado de aplicar estos criterios. Pues A sub 1 puede ser fácilmente un elemento que nos brinda cierta información multiplicado por un factor. Este factor es el de peso, es el que nos dice qué tanta importancia tiene este elemento en toda la suma. Esto va a representarse mediante pesos.
Los elementos con pesos mayores van a ser los elementos que van a contar con mayor aporte o importancia de ese elemento para el resto de la suma. Muchas veces, cuando hablamos de calificaciones, a veces se realiza el promedio genérico, el promedio normal. Sin embargo, a veces se utiliza un promedio a través de la media ponderada. Y esto de aquí podría representar, por ejemplo, la calificación de un examen que multiplica por la cantidad que vale o que representa ese examen para el resto de la calificación, más el valor de las tareas por la cantidad de peso que tienen las tareas, más proyectos, asistencias, etc. Para calcular la media ponderada, si se utilizan valores entre 0 y 100 para los pesos, es necesario determinar esta parte del cociente, donde se suman todos los pesos involucrados. Típicamente en una media ponderada normal, esto de aquí, esta parte de abajo, nos da como resultado 100. Ya que de forma normal los pesos van a representar un 100%. Por último, tenemos el punto medio. El punto medio es un punto que se encuentra a la misma distancia de otros dos puntos cualquiera o extremos en un segmento de recta o en una recta. Esto de aquí, si bien va más pegado a la parte geométrica, también es un punto importante de mencionar. El punto medio se calcula de la forma más simple a través de la suma de los dos puntos extremos divididos entre 2, ya que solamente hay dos puntos y queremos calcular cuál es el punto central entre estos dos. En geometría, para cálculo de rectas, se utiliza esta fórmula de aquí, que es el punto medio va a ser igual al punto en el eje X del primero más el punto en el eje X del segundo dividido por 2. Esto de aquí nos va a dar la coordenada en X de nuestro punto medio. Y esta otra parte, donde tenemos el punto en el punto en Y del primer punto más el punto en Y del segundo, entre 2, esto de aquí nos va a dar el eje Y de nuestro punto medio. Esto de aquí se utiliza principalmente en la parte geométrica. Sin embargo, para el análisis de gráficos es bastante importante.